El mostrador en la clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El mostrador en la clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en la clave. Santiago Escobar, Mirko Macari, que estábamos comentando, por cierto, el suceso más importante del fin de semana, que fue el Boca River que se jugó ayer. Yo pensé que era la moto de Boric. La moto de Boric. Le sacaron tres partes. Parte por andar en moto. Que hacer extraordinario Boca River, ¿eh? No, Boca para River. decir algo, además que la capacidad de los argentinos de transformar todo en un melodrama. ¿No? La suspensión del sábado a poca hora, todo el mundo organizándose para verlo el domingo ahí encima, cambiar toda la agenda. Mira, todo fue un servicio que hizo el fútbol argentino para que Universidad de Chile pudiera jugar tranquilamente con harta gente el partido con San Luis. Y quedó a 2 puntos del puntero. Y 7.000 personas, 6.000 personas. Es que no caben mucho más en el estadio. No vale ni la pena comentar el campeonato nacional. No entiendo cómo gastan tiempo comentando el campeonato nacional después de ver Boca River. No entiendo. Sí, el ritmo de juego deja al campeonato local como una competencia de casi cuarta edad. Salvaje. Es de geriátrico. De geriátrico. No, es bueno, pero para que uno pueda tener un parangón de por qué el clásico y ese campeonato es probablemente uno de los mejores del mundo, pero que es el clásico más importante del planeta. Lindo espectáculo. Más que un fla-flu. Mucho más que un fla-flu, mucho más que Barcelona. Flamengo Fluminense era. Sí, pero no, es que en Río se convoca. Hay que estar en un Boca River, viejo. No, olvídate. Pero esto otro sí. Es que la Bombonera además es un escenario muy especial. Sí, el gran escenario, según yo, el gran escenario de la novela Área 18 de Fontana Rosa. Ese estadio construido en el centro en un volcán apagado, ¿no? Donde retumba todo. Cuando tú entras, yo no voy a la. ¿No ha ido nunca a la Bombonera? No. Hay que vivir un partido en la Bombonera y el grito yo por de la decisión Bombonera. Personal no voy a la. No. Bueno, ya esos son. Absolutamente no. Tú eres de los fanáticos de Núñez, como era total. El general, ¿cómo se llama? El general Martín Balsa. Mira, hablando de generales. Hablando de generales de nunca más. Exacto, hablando de generales verdad. Del nunca más, claro. Y de verdad. Claro, porque Martín Balsa fue el que pidió disculpas y efectivamente dijo el nunca más, bastante antes que acá. Digamos. Bastante antes que acá y además con bastante más contenido. Y le puso y trató, y yo creo que de alguna manera lo logró, de ponerle contenido al cambio doctrinario dentro del ejército. Porque tú podías decir nunca más qué, nunca más nada. Y todo sigue igual. Eso es lo que ha pasado en Chile. Sí, ahora, convengamos que también en el caso argentino no tienen ni la mitad de los juicios por este tipo de cosas que tuvimos acá. Pudiendo haberlo tenido, y yo creo que tiene que ver fundamentalmente con el tipo de. Pero la cúpula murió en la cárcel, po. Sí. O sea, el dictador murió en la cárcel. No, por supuesto. O sea, el poder político. No digo que no hubo justicia. No digo que no hubo justicia. Lo que estoy diciendo es muy superior a los cabos y los sargentos. Sí, que se entregan aquí para que zafen los generales, es verdad. Pero no, yo no estoy diciendo que no se hizo justicia, sino que este ejercicio de ir pormenorizadamente ante juicios y acumulados en Argentina prácticamente no existió. Mira, en Argentina. Y en España tampoco. En Argentina también ocurrió un hecho. Una guerra. Sí. Ocurrió un hecho bien importante, que es la Guerra de las Malvinas, ¿no? Sí. La Guerra de las Malvinas logró desacralizar toda esta cosa de que los militares, los oficiales, etcétera. Y Balsa era uno de los héroes de las Malvinas, uno de los tipos que estaba en las Malvinas en ese momento, ¿no? Con mando directo de tropas. Y donde quedó en evidencia que el profesionalismo militar exhibido por los mandos argentinos era bastante deficiente. El del ejército, los ejércitos que pierden. El ejército, porque la Fuerza Aérea fue notable, la Fuerza Aérea Argentina. Sí, es verdad. La Fuerza Aérea fue la que llevó el peso y todo.
Pero yo dificulto que un ejército se pueda medir por si son o no son corruptos, tienen prestigio. No, escuchaba con mucha atención al ministro de Espina haciendo declaraciones a una radio respecto de este tema. La verdad es que los ejércitos se muestran en lo que son y para lo que son, en condiciones y tensión de combate. Ahí se muestran todas las cosas, ¿no? Ahí está el soldado profesional, ahí está la estructura y en la disposición que tienen para desplegarse como una fuerza técnica en un estado, porque no se prueba nunca excepto cuando hay un terremoto, no cuando hay o cuando ocurre Antuco, no, es cuando hay que dispararle al tipo que está al frente, no con resultado de muerte. Y esa tensión que necesita de muchas cosas y que necesita mucha logística, etcétera, es la que uno induce, estudiando los temas militares, uno induce que lo que ocurre en el ejército chileno es que si se corrompe la logística, o sea, si se empiezan a robar las platas de los pasajes, de los viáticos, que son logística militar, son de administración, el resultado final puede ser muy penca. Muy malo. Si la logística, la que sostiene a un soldado en combate, que se calcula de 1 a 20 aproximadamente, está corrompida, el resultado final no puede ser bueno. Entonces era lo que le pasaba a los ecuatorianos en la guerra del 41 con Perú, que cuando abrían las cajas de balas venían con latas adentro, ¿no es cierto? No traían nada. Esa es la corrupción de la logística. Entonces es raro encontrar a 4 ministros haciendo declaraciones como las que hicieron ayer, que a mí me parecieron vergonzosas. Sí, de verdad. Espina, es que yo creo que con la salvedad de Espina, porque yo creo que Espina puede argumentar por último de que no tuvo ningún papel en la carrera de Cheire, pero los demás sí tienen papel en la carrera de Cheire. Y creo que básicamente no están defendiendo a Cheire, se están defendiendo ellos, porque si tienen que justificar el por qué lo colocaron en la posición que lo colocaron, o cómo no se revisó lo que se debió haber revisado, cómo se ignoró o cómo se bypassó la información que se conocía. Lo que pasa el viernes con la sentencia contra Cheire es el fin de una ficción política, ¿no? La clase política, la Concertación, construye una ficción, que es que hay un ejército después de Pinochet, diferente al de Pinochet, con Cheire. En eso consiste la construcción ritual y simbólica del nunca más. Para eso es. Y Cheire es una pieza clave para eso. Por eso que lo tratan de salvar desesperadamente del tema de Antuco, y evidentemente salvándolo, y después instalándolo como árbitro en la presidencia del Consejo Directivo del CERVEL. Al general del nunca más, que es el primer general del ejército, diferente al ejército de Pinochet, del ejército post-Pinochet, se lo pone de árbitro del proceso político electoral. Eso es una operación política, pero como dice Harari, todas estas cuestiones son ficciones. La humanidad construye ficciones, la política es básicamente construir leyendas y mitologías. Lo que ocurre el viernes es que se acaba este ejército, que era otro ejército distinto al de Pinochet. Nos quedamos en pelota respecto del relato que hay. Entonces, si no es un ejército distinto al de Pinochet, es el mismo del de Pinochet, sí, pero queda desprovisto. Mirko, pero qué duda te cae. Más allá de, yo creo que sin duda. Ese es un pero si no quiero responder. Es el mismo ejército de Pinochet. Claro. Pero no hay que, con manito de pintura, no con cerecita, con toda esta cuestión. Pero no es una respuesta para responderla literalmente, porque se trata de qué espacio simbólico ocupa el ejército entonces. Y no hay relato. Ninguno, porque con Cheire se cae ese relato. Se cae ese dispositivo. Si Cheire no es Cheire, es un dispositivo, es un personaje. Pero la que está para representar cosas. No se trata de la persona de él, de su culpabilidad o no. Esa cuestión es menor. Es la expresión moral de una institución donde todos dicen yo no fui,
pero donde las cosas ocurrieron, donde todos saben, esa es una maquinaria, Fernando. Las Fuerzas Armadas son eso. Son sistemas sincronizados, todo lo anotan, todo lo dirigen, todo lo controlan. Y de repente tenemos una institución amnésica que no se acuerda de nada, no sabe quién dio las órdenes, a nadie le llamó la atención que bajara el helicóptero con la caravana de la muerte, entre paréntesis, donde mataron a un montón de amigos, gente que yo conocía, entre ellos un gran amigo de colegio de primaria, Carlos Acuña, en la segunda región. Y entonces, lo que yo digo es lo siguiente, es decir, ese es un ejército en que la institución está corrompida por una decisión cultural en este momento. Este es pacto de sangre, aquí vamos a borrar y nadie se acuerda de nada y las órdenes se cumplen. Y eso es. Y luego cuando el comandante en jefe, que es una especie de virrey adentro de la institución del ejército de Pinochet, tiene la oportunidad de hacer un nunca más, hace esa cosa goza que el presidente Lago, que debía haberle pedido la renuncia, debiera explicar por qué no se fue Cheire con lo de Antuco. Debiera explicarlo. Asumir la responsabilidad si él la tiene, o decir que no se atrevió, porque uno de los grandes argumentos del socialismo chileno, y esto me lo dijo Gonzalo Manner a mí, me dijo, ¿te parece poco, discutiendo este tipo de cosas, te parece poco haber metido en cintura a los militares? ¿Qué cintura si son autónomos? Compran lo que quieren, se gastan la plata en lo que quieren, nadie los controla y el comandante en jefe logra armar todo y luego cooptan a los civiles. Han cooptado durante años los civiles. Los ministros de defensa no pinchan ni cortan absolutamente nada en este país porque el poder civil nunca estuvo dispuesto a cambiar el ejército de Pinochet. Eso es, Fernando, la cruda realidad del país. Ahora no a cambiarlo, pero a montar una farsa como que cambiaba. Pero además, ¿no es cierto? Tiene razón. Ahora, llevémoslo a tiempo presente. Se anuncia probablemente una de las racias más grandes en el generalato desde hace ya bastante tiempo, 21 salen. Y yo tengo la impresión que eso no tiene nada mucho que ver con los temas de derechos humanos, sino que tiene que ver más bien con los temas delincuenciales de otro tipo, digamos. La corrupción orgánica interna. Pero el hecho práctico es que... Sale la mitad del alto mando. Exactamente, el hecho práctico es que la mitad del alto mando se va. El gato Gaspar tiene razón en una cosa. O sea, cuando eso ocurre, es que hay una crisis, ¿no es cierto? Dice, la decisión está apuntando al centro de los problemas del ejército. 21 generales que manejan una maquinaria, o sea, no son tipos que están ocupando un puesto, no es el jefe del departamento del departamento de documentación o de recursos humanos de una empresa, no. Son sistemas, son maquinarias ideadas para moverse en una dirección, llevar los controles, hacer las provisiones, etcétera. Se van 21. Sí. Y tú, entonces, hipotéticamente, le pegas al centro de la organización de la institución. Sí. Y se van, ¿por qué? Por una crisis de Lucas. Sí. Entonces, es grande que se vayan los 21. Es importante que se vayan los 21 a condición de que no sean renovados por otros coroneles que están formados en el mismo criterio, sino que se generen mecanismos de gestión y control que los obliguen, por ejemplo, a rendir cuentas. En eso los subsecretarios de guerra, de aviación, cuando existían como tales, y los actuales que existen en la nueva ley, firmaban los decretos sin preguntar para dónde iban los tipos, sin pedir cuentas. No hay auditoría externa que los controle. El comandante en jefe es el que maneja los sistemas de compra en el fondo y los incide. Y muchos proveedores contratan, y esto lo saben los señores que han salido defendiendo a Cheire. O sea, lo sabe Pancho Vidal, lo sabe Alamán, lo sabe Espina, lo saben todo, Burgo. Todos saben cómo se compra, quién decide, cómo la cuestión, y preguntan una cosita, otra cosita, etcétera. Oye, pero déjame contarte una cosa. Cuéntame. Santiago.
algo tiene que haber pasado para que se llegara a la situación que te voy a comentar, que me la contó una persona que sabe esta situación, está dentro de todos los problemas que hoy día están judicializados en esto. Y me dice que va a salir probablemente la información luego, si es que no ha salido ya, pero que se producía un pirquineo de la siguiente manera, para que tú veas, para que tú llegues a una situación como esa. Tú tenías que viajar. Y tenías que viajar y te preguntaban antes de viajar con cuánto peso va a viajar. Y tú decías, mira, voy con un poco de sobrepeso, voy con, qué sé yo, 30 kilos. Y te pasaban la plata del sobrepeso que tenías que pagar en el aeropuerto. Y llegabas con una maleta de 5 kilos. Ese pirquineo menor lo hacían oficiales. Y va a estar dentro de las noticias dentro de poco, porque entiendo que va a salir esta situación. Una cosa que necesitas tú, una suerte de mente particular para a tu propia institución y al Estado que defiende, tú vayas a rapiñarle el sobrepeso de las maletas. Fernando, son propietarios corporativos de eso. Entonces, si a mí me toca esta cuestión, ¿por qué no? ¿Por qué no me llevo tres conscriptos a mi casa para que me jardineen, para que esta cuestión, ¿por qué no los pongo en la planilla de los gastos de representación del comandante en jefe? Todos los militares lo han hecho. O sea, el caso Ratán, ¿qué Ratán? Si eran más cosas las que traían. Se pararon en el Ratán y en los muebles de Ratán, pero eran muchas otras cosas. El general Bernal le andaba comprando, no andaba comprando en el pueblito de Indio, cuando se le cayó el helicóptero. ¿Ah? O sea, están acostumbrados, son propietarios corporativos, y son propietarios corporativos, Fernando, porque el poder civil ha sido un poder absolutamente, se ha omitido absolutamente respecto de los controles. Pero yo te diría que no son distintos al resto de otros aparatos institucionales chilenos, es decir, son un fractal de esta lógica de captura de lo público, que es histórica en Chile. ¿Qué es lo que hace un partido cuando tiene a cargo un servicio o un ministerio? Reparte, lo mismo. Reparte para la red política, reparte para sí mismo. Me acuerdo de Pepe Out cuando decía tenemos cuoteados hasta los juniors. Pero hablemos en positivo. Entonces el ejército es un fractal del conjunto del comportamiento de la élite política chilena, ¿no? Que es un empresario respecto del regulador. Trata de capturarlo porque estamos en América Latina, somos sudaca. La mentalidad latina es esa. La disolución de lo público. Se construye una mitología de discurso público de la boca para afuera, pero finalmente es la captura de un grupo corporativo de cualquier tipo. Se arma una trenza y la transición es el espacio perfecto para armar esa trenza porque hubo más plata que nunca. Entonces, ojo que el ejército no es el único. Sí, la pregunta es, ¿alguien se escapó de esto? Y la respuesta es que no, porque es una lógica país. Es una lógica país. Y hubo manga ancha para que todos lo hicieran. Ahora, yo no estoy de acuerdo con que el Poder Civil no sabía cómo enfrentar estos temas. Mira, yo creo que uno de los temas fundamentales es que nosotros tenemos unas instituciones regidas por una especie de virreyes que no se ponen de acuerdo entre ellos. Nosotros debiéramos ir, y esa ha sido una larga discusión técnica, a un Estado Mayor conjunto con capacidad de dirección y planificación de las Fuerzas Armadas. Punto 1. La existencia de los comandantes en jefe separados en cada una de las ramas es de la época del rey Perico, no sirve en los sistemas modernos, porque todos los sistemas modernos, adquisición, armamento, logística, inteligencia, etcétera, convergen sobre integración, planeamiento conjunto y luego sobre especialidades. Pero nosotros tenemos aviación que es militar, que debiera ser una derivación de la Fuerza Aérea o de la función aérea de las fuerzas militares. Todas estas cosas, todas
Todas estas cosas están llenas de propiedad corporativa y de oportunidades de usufructo. Yo no sé si la gente sabe o si tú sabes que tienen una ¿cómo se llama? Un librito. ¿Cómo se llama este libro de viaje? Es un libro de las instalaciones hoteleras militares. Un infotel así. Exactamente, militar. En estas pueden ir oficiales, en estas pueden ir oficiales y tropas, estos son de todas las Fuerzas Armadas, estos son de algunos. Tienen un libro, una guía, difícil conseguirla, pero tú te das cuenta de las propiedades que tienen para recreación. Las mejores posiciones en el litoral chileno, ¿quién las tiene? Los hoteles, los resorts, no, las tiene la Fuerza, la Armada. La Armada tiene unas grandes instalaciones. ¿Cuánto cuesta toda esa periferia? ¿Quién la aprovecha y cómo se aprovecha? Es como las instalaciones que tiene el Banco Central, o que la pagan todos los chilenos, pero como es del Banco Central o de la Contraloría General. ¿Me entiendes? Entonces, si no le metes control al gasto, si además los tratas como un poder aparte, si los tratas además dentro de un concepto doctrinario, en que no les pides cuenta, en que no son responsables, los tipos terminan creyéndose, porque esa es la doctrina, se la creen firmemente. Ahora, tratemos de, o por lo menos mirando el vaso medio lleno, el que se haya producido una decapitación del alto mando de esta envergadura hoy día, ¿puede abrir paso para algo distinto? Debiera. Pero para eso se necesita que cambien no las personas, sino que cambie el software, digamos. Es decir, que no sigamos juzgando las cosas chicas, sino que enjuiciemos la institución como tal, no en el sentido de un juicio, sino en el sentido de cambiar las prácticas. Por ejemplo, no debiéramos tener escuelas de oficiales y escuelas de concreto. Debemos tener una sola escuela matriz, con diversas y sucesivas etapas. Debiéramos tener un sistema de compras conjunto articulado con las tres fuerzas para que en el planeamiento de las adquisiciones, si vamos a comprar fragatas, aviones, tanques, con ruedas, sin ruedas, con orugas, lo que fuéramos, entre a funcionar la planificación interoperativa. Y no se espere que una fuerza compre para que después le pregunte al resto cómo hacen la interoperación y nos gastemos el 30, 40 o 50% del presupuesto en hacer el acoplamiento técnico militar de los sistemas de armamento. ¿Me entiende? O sea, es un cambio de paradigma. No necesitamos nosotros hoy día, con los sistemas que tenemos, no necesitamos tener ejército presencial, necesitamos menos unidades, más móviles, con mayor velocidad, con mayor precisión de llegada, ¿no es cierto?, con sistemas de adquisición que efectivamente representen y acoplen a Chile a la patota. ¿A qué patota pertenece Chile, por decirlo de una manera coloquial? Nosotros tenemos en las operaciones conjuntas, tenemos que acoplarnos. Nuestra Armada, nuestra Fuerza Aérea, las fuerzas de infantería tienen que acoplarse a otras. El ejercicio de Haití servía para ver eso. Quién era el mando general, central, cómo se repartían las pegas, cómo se hacían los controles, etc. ¿Alguien le ha hecho una auditoría técnica, económica, militar, administrativa a eso? El primer encargado de la cooperación en Haití cuando fue la fuerza, cuando se tomó el acuerdo de la fuerza, ¿quién era? Pedro Durán. ¿Quién era Pedro Durán? El cuñado del presidente Lagos. O sea, ¿cómo vaya a mandar a tu cuñado a cargo de la cooperación a un país donde por primera vez mandas una fuerza? Mandas un técnico, un tipo que sea capaz de ver y de mirar. Pero Durán es técnico en Lucas. Bueno, iban a mirar las Lucas. Entonces, de eso, Fernando, no se ha hecho nada, y eso es responsable la izquierda, el centro, la derecha. O sea, aquí hay un concepto sobre lo militar
que es lo que está en crisis, y sobre la institución militar. Pero antes y los de eso, 21, antes de eso, de la los 21 operatividad, son una oportunidad, pero es que están dejando fuera las otras. Pero antes de eso, antes de todo este tema técnico, hay una pregunta política que la Fuerza Armada, probablemente el Ejército, se va a plantear, porque lo que ocurre el viernes es que el Ejército de hoy lunes es más débil que el del viernes. El problema del poder es un problema de fuerza. Si hay alguien que tiene claro eso, son los militares. Una organización debilitada políticamente, con la mitad de su alto mando descabezado, es un organismo desde el punto de vista de las lógicas militares debilitada. Entonces, tiene que el Ejército y todas las Fuerzas Armadas empezar a concebir la construcción de poder también con variables blandas. Es decir, ese tipo de prácticas expusieron la fuerza, la capacidad operativa de todo el dispositivo en el que invierten los chilenos. Entonces, muy evidentemente, los mandos no tienen conciencia de su rol político, porque probablemente el trauma del golpe los hace mirar su tema profesional como jugar a la guerra con tanques, ¿no? Y ya tienen un componente político del que no se pueden sustraer. Claro, no es político contingente, no es deliberativo de la contingencia, pero sí, esta cuestión las debilitan políticamente ante eventuales adversarios en contextos regionales. El poder de Chile en el mundo del viernes a hoy bajó. Y tienen que tener conciencia de eso, y eso es un bonito desafío de construcción, de cambio de mentalidad en la formación de los futuros oficiales. Mira, aquí hay un problema, eso sí, que yo creo que hay que dejarlo apuntado. Y es que en general los problemas, las personas tienden a solucionar, y las instituciones, por supuesto, a solucionar sus problemas con los recursos más abundantes. Son los que usan primero. Y si el recurso más abundante es el de la fuerza, y la percepción de que la fuerza es lo más abundante que tienen, las caras adustas y los gestos hostiles del mundo militar, particularmente del Ejército frente al civil, pueden empezar a ser fuertes. O sea, no creamos que tenemos unos militares que están convencidos y están adoctrinados en el respeto a la democracia. No, para nada. Y en este retroceso, digamos, de elaboración democrática sobre las formas dialógicas, por sobre aquellas que implican el uso de violencia o fuerza, van a contagiar también visiones de militares que han sido formados en una concepción que, a mi modo de entender, es muy lejana a lo que está pasando en el mundo militar moderno. Los ejércitos son más pequeños, son más rápidos, son más concentrados tecnológicamente, tienden a externalizar funciones incluso operativas. La gran discusión en los ejércitos y en las Fuerzas Armadas de los países desarrollados, ¿cuál es? Que en los ejércitos, que muchas de las funciones externas, que son fundamentales, desde la vigilancia, desde el mantenimiento de los establecimientos donde están, cuarteles, etcétera, hasta operaciones, ¿no es cierto?, entre punto y punto, digamos, de interés estratégico, son hechas por corporaciones privadas, con mercenarios. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando el mostrador en la clave. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. ¿Dónde quedó el famoso recambio cuando yo veo debutar ayer a un muchacho de 29 años que duró un tiempo? ¿Dónde quedó el recambio cuando uno ve que Diego Valdés no toca la pelota en todo el partido? ¿Dónde quedó el recambio cuando uno ve que las figuras de la selección siguen siendo Vidal, Sánchez, Medel? Ahora, a mí me queda la sensación de que el técnico o no ve fútbol, o no sabe de fútbol, o se le olvidó el fútbol. Porque no sé en qué mente sana entra que Mauricio Isla puede jugar de puntero derecho 25 minutos en un partido. Chico Peñerillo, Pancho Aguiluz, Manny Grant, Chamagol González, Flaco Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. El sistema táctico, a mí, yo creo que no tiene los jugadores para lo que quiere realizar. ¿Por qué? No tiene. Porque Chile jugó con el equipo prácticamente titular de Rueda. México B. A diferencia de México, Sí, yo lo dije al principio. que México tenía prácticamente
8 jugadores afuera que van a ser titulares y que son jugadores que todavía por la edad le alcanzan. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol, somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú, somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Hay un agua para... Amor, ¿echaste a lavar la ropa? Y un agua para ti. Agua purificada Manantial. Aprovecha y solicita el servicio de agua purificada Manantial en tu casa. Ten una máquina que te entregue inmediatamente agua fría y caliente con 3 botellones de 20 litros todos los meses por solo 16.490 pesos. Para más información, entra a www.manantial.com. Manantial es vida. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Estamos con el mostrador en la clave. Santiago Escobar y Mirko Macari con nosotros. Bueno, hay un montón de cosas que... Está el lío que gira en torno a... El doble lío que gira en torno al diputado Boric. Por una parte, esta serie de partes que le cursaron por andar en motocicletas sin permiso, sin nada. Y la segunda cosa, que es probablemente más... políticamente más interesante, es esta acusación que se le hace por ir a visitar a Ricardo Palma Salamanca a Francia. Sí, yo quiero mirar, o sea, no sé si contesté, creo que es, a ver, no es interesante o no es importante analizar el fondo de estas cuestiones. Y lo que, a mi juicio, por lo menos lo que yo veo interesante es cómo Gabriel Boric se va transformando en una suerte de Bachelet Millennials. Es como un gran logro que hablen de ti por cualquier cosa que hagas en política. Nunca se aplica mejor eso de que no hay publicidad mala. Estar en la polémica, tener partidario en una cosa, detractores en otra, que estén hablando de ti, es una característica que cualquier político se envidiaría para construir una carrera. No estoy diciendo con esto que Boric haya buscado algunas de estas polémicas o las haya creado con este objetivo, porque claramente no es así. Se trata que más allá de partidarios y detractores en un tema o en otro, de críticas más o menos unánimes, etcétera, Gabriel Boric a esta altura es claramente el dirigente más nítido del Frente Amplio. Y en la sociedad de la política como espectáculo, en la teledemocracia, esta es una característica fundamental para construirte un relato. Boric es rico en dramaturgia en su vida. Todo lo que hay en torno a él tiene tensión, espectáculo, te sorprende, te gusta, lo odias, y eso es muy poderoso. El otro personaje que ha intentado con un relativo éxito construir eso a lo largo de una carrera política con mucho fracaso, pero que logra ese relato, es Lavín. En el caso de ese caso es mucho más calculado,
Él busca construir un personaje muy mediático y genera cuña y le toma la mano a lo que es lo mediático y lo hace. Bachelet, de alguna manera, y el enamoramiento que provoca en su minuto como un personaje afuerino de la política, que se instala esta cosa de la cariñocracia, ¿no? De este amor que le tienen las masas, la audiencia, la ciudadanía, que dura hasta el caso Cabal, más o menos. Es también un poco eso. Y en el caso de esta nueva generación del Frente Amplio, de esa edad, es Boric, sin lugar a dudas, quien logra concentrar, yo creo que involuntariamente, en parte, también todo esto, pero eso es condición sine qua non. O sea, a ver, el atributo más valorado de un político, ¿cuál es hoy día? El nivel de conocimiento. El nivel de conocimiento del desde. Y Boric logra, por cualquier cosa, ser el objeto de la noticia. Lo de Palma de Salamanca va a pasar. Y yo no he visto que el gobierno diga nada de la reunión de Boric con Palma Salamanca. La UDI tiene que decirlo, Kass, que es un gallo vivo, inteligente, sabe que Boric es un alter ego con que tú tienes que medirte, a quien tienes que salir a disputarle espacio, y por eso sale a pegarle el tiro. Pero el gobierno, yo no he visto que diga nada de Boric, y sospecho que si dice algo va a decir algo tenue, porque da lo mismo con quién se juntó. Boric es quien me rompe el Frente Amplio. Con habilidad, quien es capaz de dar el paso y estar en la comisión de infancia. Entonces, tiene un activo político y a mis ojos estos hechos solo hacen crecer el personaje, independiente de que si entramos a la valoración de uno o dos de los hechos que tú comentas, vamos a estar en una conversación de otro tipo. Bueno, yo quiero decir que me parece un error... un gran error político de Boric acercarse a Palma Salamanca desde ese punto de vista, porque quería conocer la historia, según él, pero en segundo lugar ocultarlo. Yo creo que es más grave lo segundo que lo primero, porque no se hace responsable o saca la cosita así escondida, así, de algo que sabe perfectamente, o que tiene que medir perfectamente, que en el oscilómetro de la reputación le va a caer para el lado negativo. Y eso independientemente de los hechos de Palma Salamanca, porque yo no tengo ninguna duda de que si no hubiera ocurrido el asesinato de Jaime Guzmán hubiera terminado declarando en 20 o 30 juicios a favor, en contra, etcétera, porque formaba parte de la pléyade de los cómplices pasivos, aunque este fue muy activo en las violaciones de los derechos humanos y en el régimen de la dictadura. Ahora, hubiese sido fascinante ver cómo iba a declarar, porque yo estoy convencido también de que por lo menos en 4 o 5 o 10 juicios hubiese declarado contra Contreras. Exactamente. Es decir, íbamos a tener un actor de primera que iba a hacer una construcción del modo de uso de la fuerza en la dictadura, en el cual se le escaparon unos monicacos, ¿no es cierto?, de Alianza, qué sé yo, Corbalán, etcétera, y Contreras, pero que él tenía una visión sobre el uso, lo que la fuerza significaba doctrinariamente, la reconstrucción o la construcción de un Estado nuevo, un Estado nuevo, era claro. Bueno, desde ese punto de vista yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Mirko sobre la figura comunicacional de Boric. Boric el día de mañana no le salen las cosas bien, más simpáticas que le salían al Chico Navarro a propósito de la caída en el trineo y todas estas cuestiones, ¿me entendés? O sea, la moto, el tipo es joven, es millennial, es nuevo, y le salen más o menos, pero tiene otras aspiraciones, yo me imagino, está en política por otra cosa, o sea, él necesita descansar y por eso dice me voy a descansar, estoy mal, hace autocríticas sobre eso, pero sobre todo los pasos políticos no los ha medido bien, y en el caso específico de Palma Salamanca no lo ha medido bien. Pero no va a tener ningún impacto para él. Es posible, pero es que las carreras políticas son largas, se terminan con la biología o cuando te eliminan, pero se terminan generalmente con la biología. La biología es la gran espada de Damocles sobre esto. O sea, cuando el tipo se va al cajón, viejo,
y le ponen las últimas flores de Pravia o de lo que sea y se lo llevan. Pero esa es la verdad. Si no, no tendríamos estas páginas de un matutino, ¿no es cierto?, llenas de caballeros ya sobre los 80, hablando y pontificando a la izquierda, lo que tenemos que hacer, como los abuelitos, ¿no es cierto?, que le dicen a los hijos, miren, no hagan lo que nosotros hicimos, no, dando recomendaciones y tratando de tomar protagonismo en vacíos que ya son de los jóvenes. Sharp es un gran tipo, con todos los horrores que pueda. La Bea es nueva. Sharp tiene mucho peso en el sistema político, todo lo que estamos más o menos informados de política, ya sabemos quién es un actor. Pero más allá de eso, en el gran circo de la plaza pública, o sea, el nivel de conocimiento de Boric le pega 10 patadas a Sharp. Y eso no es menor, porque tiene que ver con cómo tú te empiezas a posicionar en las encuestas, cuán conocido eres. Sí, estoy de acuerdo, pero o sea, tú sabes que al gallo lo pillan en la moto La Mina Rica. O sea, la cuestión es de teleserie, porque está bien, pero la autocontención es básica en la política, viejo. Pero hay un punto donde yo creo que la persona, no importa si es que le interesa o no le interesa la figuración o la prensa, tiene que evaluar la calidad del acto que va a hacer. Por ejemplo, yo creo que le regaló Gabriel Boric, le regaló se regaló a sí mismo, llamémoslo así, una de las peores excusas que puede haber, que es la teoría del empate. Porque ¿cómo se defiende Boric de haber ido a ver a Ricardo Palma Salamanca? No, él no argumenta en función de qué cosas de valor tenía el ir o no ir a ver a Ricardo Palma Salamanca. No, señala, pero ¿cómo me puede estar acusando a mí los que fueron a ver a Pinochet a Londres o los que van a ver a los delincuentes de lesa humanidad a Punta Peuco? Lo que es cierto, pero tú neteaste una situación y quedaste en el mismo lugar. Viejo, Palma Salamanca es un personaje de Padura del libro del hombre que amaba a los perros. Y entonces en media hora... El asesino de Trotsky, esto. Sí. De Leonardo Bauer, es un personaje de novela. Palma Salamanca es uno de los fenómenos más complejos que tú te podías encontrar en la política. Ojo con esta cuestión. Y entonces me junté media hora para conocer su historia. Sí, no, a mí me pareció un poco infantil la respuesta y a lo que se tenía que inevitablemente llegar era decir, oye, pero si tú visitaste Jacqueline Van Rieselberghe, pero si tú fuiste a Punta Peuco a hablar con los tipos que sé yo, degollaban, a los tipos con los que torturaban, ¿qué me acusáis a mí? Y quedamos en la misma línea. Y Cast. Esa es pura utilidad. Pura utilidad, dice, un antipatriota. Mira, pero le entiende, pero si esta cuestión es de cómico, llamemos a Guillo, por favor. El caso de Cast, a mi modo, es distinto que el caso de Jacqueline Van Rieselberghe como presidenta de un partido. No, pero me digo respecto de Boric. De Boric, porque Cast está en un proceso que no es tanto como el de, llámalo tú, de ampliar su base, como de reforzar su base. ¿Y cómo tú lo refuerzas? Tú dices una y otra vez determinado mensaje, lo mantienes, lo sostienes, lo pruebas, sea cierto o verdad, sea mentira o no sea mentira. Mira, tú, Trump, lo haces magistralmente. Tú generas, y la persona que piensa lo mismo que tú refuerza su mensaje. Se trata de, claro, es básicamente de negación, es negativo, es contra otro, siempre contra otro. Tener siempre enemigo. Después de escuchar la canción Patria de Rubén Blades, uno llega a la conclusión de que la noción de patria entonces es bastante débil y bastante relativa. Entonces cuando tú le decías a un tipo, es un antipatriota. Es antipatriota porque fue a hablar con Palma Salamanca. No, es un imbécil. Yo hubiera dicho, mira, eso demuestra la inteligencia de Boric. Sí, más allá del juicio. Media hora con uno de los personajes más fascinantes. Lo que pasa es que lo que uno los delincuentes más fascinantes de los últimos años, perdónenme. Uno no puede aplicar la vara de la coherencia. De que hay media hora, Mirko, con Palma Salamanca. De que hay un día completo conversando con el tipo. Completo, claro. No, y por eso te digo que la reunión con el personaje yo creo que más que le suma. Imagínate aunque la opinología le aplique la regla de medición de coherencias,
respecto del acto y sus dichos, que es la barra tradicional, en el gran circo de la política construida en este espectáculo, ¿no? Esa cuestión solo te suma, es parte de la narrativa de él. Y él va a juntarse, no va a ver a Sánchez, no va Giorgio Jackson, va él. El tipo corre los límites, está en un lugar donde de construir estamos todos los periodistas pendientes que hace Boric. No de que hace Crispi, que es como el gran teórico, el más sólido, el intelectual. No, es a Boric a quien pillan en la moto sin licencia. Es Boric quien habla que tiene toque. Ese es el personaje. O sea, Boric está calificando para hacerle serie en Netflix. Lo digo como una exageración. Pero eso tiene mucho valor. No sé, no lo miremos desde la lógica con la vara de la racionalidad política tradicional. Vamos a medir su coherencia. Se equivocó, ganó, perdió. Mirko, esa es una variable. Imagínate, llega a atropellar a una cabra chica, llega a atropellar a un viejo, güey. El mundillo político, lo que digo yo, pero no lo hizo. El tipo es muy... No estoy defendiendo a Boric. Estoy tratando de mirar te estoy poniendo... cómo estamos un domingo, cómo el gallo el domingo es capaz de tener dos noticias encima. El oscilómetro de la prudencia, el oscilómetro de... Los prudentes en este mundo no llegan a ninguna parte. Mira, estamos en el mundo Trump, estamos en el mundo Cast. Después de Lavín, lo dijo acá el director de Criteria, Cristian Valdivieso. José Antonio Kast es el político mejor posicionado para una primaria de su sector, con más adhesiones en su sector. Entonces, no midamos no sigamos midiendo con la vara de lo políticamente correcto, porque estamos en otro escenario, estamos en un cambio de ciclo. Ojo. Sí, no, pero entonces entremos a definir, ¿no es cierto?, cuáles son los contenidos que definen prudencia o imprudencia en política en el siglo XXI o en el XXII, como queramos. A ver, pero convengamos una cosa. La visita de Ricardo Palma a Salamanca desde un punto de vista de obligación de Boric es igual a cero. Igual a cero. No tenía ninguna obligación de ir a verlo, ni una. Pero ya que fue... No, espérate. No tenía ninguna. Segundo, él había expresado opinión respecto al asesinato de Jaime Guzmán, condenándolo y todo lo demás. Ok. Pero el hecho que lo vaya a ver, que se junte. Que se junte con él. Solamente a mi modo de ver, y en eso concuerdo con Mirko, solamente tiene una persona inteligente, sabiendo que eso se va a saber, solamente tiene un objetivo comunicacional. No veo que tenga ningún objetivo personal siquiera. ¿Cuál? Político, ¿cuál? ¿Y por qué no se va a un prostíbulo y se hace fotografiar a la salida? Un liberal, pues. No, porque no son equivalentes, ¿no? El tipo, hay una noticia, él está en París. O va buscando enfrentar, dices tú, va buscando bronca política. No, yo creo que Gabriel Boric es un tipo hiperinteligente y que ha hecho un camino extraordinario en términos políticos. Creo que tiene la fuerza y la pachorra como para, como decía Mirko, despegarse del Frente Amplio y aceptar una comisión de infancia del presidente Piñera contra todo su grupo y contra todos los que lo pelaron por eso. Criticar a Venezuela y a Nicaragua. Criticar a Venezuela y Nicaragua sin ningún problema. Y en el caso particular de Ricardo Palma Salamanca, no habiendo ninguna necesidad por todas las razones obvias. Es decir, está ya el asilo otorgado, hay un proceso de extradición que todavía no se genera, o no se determina. ¿Cuál es la razón? Es como si que tú tuvieras, porque estás en el país, tuvieras una suerte de autoimpuesta obligación de ir a ver a Palma Salamanca. No, pero no tiene ninguna obligación. No. Por lo tanto, la única explicación que yo tengo, y que no es, oye, voy a conocer... ¿Es la comunicación? Lógico, es que se sepa que fue ahí nomás. Pero también, o sea, la comunicación le hubiera servido cualquier cosa, pasearse en pelota por los campos de Elíseo. No, porque él necesita que la cosa tenga que ver con algo político, tiene que decir con la cosa... ¿Qué más político que pasearse en nudo? No, eso no. Bueno, pregúntale a Túnez, pues, weón. No, pero Túnez no es candidato ni es representante. Se encuentra en París con Palma Salamanca, camina a Palestina, además. Sí, camina a Palestina.
invitado por los palestinos. Que le deben estar agradeciendo que se haya juntado con Palma Salamanca. Hoy día es portada de La Cuarta por lo de la moda, no pura ganancia. No sé, puede que yo me equivoque y sea muy anticipado. Yo creo que no fue ganancia. Esta vez puede ser ganancia en términos de... Pero esto es como leer la solapa de los libros. Claro, no, pero es ganancia en sentido de acumular más centímetros por columna o más minutos. Pero desde el punto de vista de su posición, a mí me parece que si tú querías ganarle el quien vive a alguien que iba a estar con Palma Salamanca, ok. O sea, la noticia política del fin de semana es que Boric y el movimiento autonomista y otros movimientos del Frente Amplio convergen en un acto para un proceso unitario que de ahí a marzo va a tener otro partido. ¿Cuántas portáis de eso? Varias. Okay. Varias. Pero ese es un hecho inevitable. O sea, nadie anda de a montón por el mundo. Nadie ha matado pulgas así a montón, de a una. Y entonces tienen que juntarse. Si no pueden ser un movimiento de 25. Estoy diciendo que esa noticia es irrelevante, que la política misma está así, es irrelevante. Bueno, pero eso es relevante. Salvo para nosotros, un grupito que lee ahí, que no define ni una lección de nada. Ya. Bueno, vamos a ver cuánto cuesta esto, porque todas estas cosas tienen costos y... No, yo quiero ver qué dice el gobierno, voy a leer con atención lo que diga el gobierno. Bueno, de los cómplices la pasivos... ministra vocera. No, va a ser interesante porque al final tú tienes el neteo preconfigurado. Todas las personas que han ido a Punta Peuco a ver a delincuentes y criminales de lesa humanidad, me imagino que no objetarán que alguien vaya a ver a un delincuente que o considere un criminal al otro lado de la cárcel. El problema es que cuando tú invocas, como lo hizo Gabriel, invocas eso, tú estás diciendo, yo fui a ver a los míos como ustedes fueron a ver a los suyos. Y Ricardo Palma Salamanca no es de Boric. No, pero no es de Boric. No es de Boric. Por eso vaya a verlo. Por eso creo que es un error. Es un error. Porque el argumento para defenderte de eso, diciéndole, pero Jacqueline, tú fuiste a ver a los criminales de Punta Peuco o fueron a pasear, ok, bueno, ellos fueron a ver a los suyos, a los que hasta el día de hoy votarían que sí, hasta el día de hoy estarían dispuestos a aceptar de que ellos... ¿Ese es el equivalente, Ricardo Palma Salamanca, para Boric? No, yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, pero es más, fíjate que yo siempre he dicho... Con el único personaje que no me hubiera juntado es con el Guatón Romo, que lo conocí antes de que se transformara lo que se transformó, en la época que era amigo de la izquierda y operaba en los campamentos de los Hermidas. Pero con Jiménez, por ejemplo, con los tipos que están presos, o sea, conversar en esa mentalidad, conocer a esos personajes, es también... Tengo el mismo morbo por conocer a Palma Salamanca y a todo eso. Pero, a ver, si tú eres periodista y tienes que entrevistarlo y tienes que hacer un reportaje sobre él, yo tengo... Pero este gustito de dárselo es, y yo concuerdo en esto con Mirko, es una cosa que tiene más lógica comunicacional que cualquier otra. Y destruiste un desequilibrio en contra de la derecha más extrema, que va a ver a las personas de Punta Peuco, los va a ver porque cree que ellos son inocentes o hicieron bien lo que hicieron. Bueno, mientras que partí diciendo que lo consideraba un error. Cuando Boric hace exactamente ese mismo gesto de decir, mira, oye, pero si ustedes fueron a ver a Pinochet, ustedes van a ver a los gallos delincuentes, pero sí, Gabriel, pero ellos fueron a ver a esos porque son de ellos. Creen en ello, creen que si estuvieran vivos debieran gobernar y no tienen ningún resquemor por lo que hicieron. ¿Eso es el equivalente contigo y Ricardo Palma Salamanca? Por eso partí diciendo que creo que es un error, que se fue y además se fue con una pasadita de fumetti, como dicen los italianos, o sea, de caricatura, de una revistita de monito. Ya, nos tenemos que ir. Gracias, estuvo bueno. Chao, chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador y Combinación Clave.